En nuestra presentación de PowerPoint hablaremos acerca de la proporcionalidad directa e inversa. En este tema se trabajará sobre la idea de la variación de una cantidad con respecto a la otra. Hay muchas maneras en que la cantidad puede depender de otra. No solo es importante saber aplicar la noción de variación de proporcionalidad a la solución de problemas, sino que además es necesario saber diferenciarla de otras variaciones. ¿Qué es la proporcionalidad? Es la conformidad o proporción igualdad de dos razones de unas partes con el todo o de elementos vinculados entre sí, o más formalmente, son dos magnitudes que el comportamiento de una afecta a la otra. Por magnitudes pueden ser el volumen o capacidad, la temperatura, la distancia, la velocidad, el peso o el tiempo. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando, al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. Proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa se presenta cuando dos variables son directamente proporcionales o están en proporción directa. Si al aumentar o disminuir una en cierto factor, la otra aumenta o disminuye en el mismo factor. Es decir, el cociente entre sus valores relacionados es constante. Proporcionalidad inversa. La proporcionalidad inversa se presenta cuando dos magnitudes, al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción, y cuando disminuye la primera, la segunda aumenta en la misma proporción. La proporcionalidad es la conformidad o proporción, igualdad de dos razones, de algunas partes con el todo o de elementos vinculados entre sí, o más formalmente resulta ser la relación entre las magnitudes mensurables. Para desarrollar el problema y elevar el interés de los alumnos, decidimos elaborar el siguiente material didáctico. Número 2. Cuando sube un pasajero, enciende el taxímetro y marca 2 pesos. El banderazo y 0.50 por 500 metros recorridos. Cuando llega a 2.5 ya son 500 metros recorridos. Cuando llega a 3 ya son 1000 metros recorridos. Cuando llega a 6 ya son 4000 metros recorridos. Cuando llega a 8 ya van a ser 6000 metros recorridos. Cuando llega a 10 ya van a ser 8000 metros recorridos. Y cuando llega a 12 van a ser 10000 metros recorridos. Lo que nos indica es completar nuestra tabla. Tenemos precio en pesos y distancia recorrida en metros. Estos son nuestros datos iniciales. Por consiguiente, identificamos que por cada punto 50 que está recorriendo, aumenta 500 metros. De esta forma identificamos que nuestra tabla es proporcional porque está aumentando en ambos lados. El siguiente problema es de proporcionalidad. Para construir una casa en 8 meses han sido necesarios 6 albañiles. ¿Cuántos habrían sido necesarios para construir la casa en tan solo 3 meses? Para determinar cuántos albañiles serán necesarios para terminar de construir la casa en tan solo 3 meses, debemos aplicar el procedimiento matemático denominado regla de 3 simple inversa. Si sabemos que con 6 albañiles se construye una casa en 8 meses, ¿cuántos albañiles serán necesarios para construir una casa en 3 meses? Aquí podemos tener los datos. Se necesitan 6 albañiles para una construcción en 8 meses. Tenemos el dato que necesitamos 3 meses para construir una casa. ¿Cuántos albañiles son los que necesitamos? Aquí tenemos los siguientes datos, es decir, X es igual
a 8. Multiplicamos el 6. X es igual a 6, que son aquí los 8 meses de la construcción. Es decir, simplificamos el número 3 para saber cuánto es el total de albañiles. X es igual a 2 por los 8 meses, es decir, que X es igual a 16. Es decir, que si el total de X es 16, el número de albañiles que necesitamos para la construcción de una obra en 3 meses es un total de 16 albañiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y este es un ejemplo de proporcionalidad. En este problema hablaremos sobre la proporcionalidad. El problema es el siguiente. Si 4 perritos comen 1,5 kilogramos de alimento en 5 días, ¿cuántos kilogramos de alimento comerán en 13 días? Si bien tenemos los siguientes datos, por 5 días los perritos hacen un consumo de 1,5 kilogramos. Nosotros queremos saber por 13 días cuántos kilogramos es el consumo de los perritos. Bien, aquí tenemos una pequeña tabla de apoyo, es decir, nos marca los datos que necesitamos saber, los kilogramos de alimento que consumen los perritos, al igual que los días de consumo de estos. Si sabemos que por 5 días los perritos consumieron 1,5 kilogramos, por 8 días los perritos consumieron 6 kilos, por 9, 7.5 kilogramos. Y nosotros lo que queremos saber es que por 13 días, ¿cuánto fue el consumo de los perritos? Si bien esto es de la proporcionalidad, es decir, va de 1,5 kilogramos por día. Entonces, si por 9 días el consumo fue de 7.5, por 10 días tenemos un total de 9 kilos. Por 11 son 10.5. Por 12 son 12 kilos. Y el total de kilogramos que los perros consumen en 13 días es de 13.5 kilogramos. Si bien entonces, si por 1,5 kilogramos consumían en 5 días, por los 13 días que queríamos saber cuánto era el consumo de alimento, son 13.5 kilogramos y medio. Es importante que los niños en educación preescolar y primaria aprendan a reconocer las magnitudes que guardan una relación de proporcionalidad. Entre ellos también se pretende que el alumno distinga la diferencia entre la proporcional directa e inversa y sepa emplear los métodos de solución. Para ello es necesario que con diferentes técnicas de la enseñanza en las matemáticas, como docentes, ayudemos a que nuestros niños aprendan a reconocer.